Bueno, muy buenas tardes. Esta semana vamos a concluir los temas que estaban pendientes en la parte de teóricas, que corresponde a la parte de Minolepis, Nana, Diminuta y Dipilidiasis, que vamos a ver el día de hoy. Y el día miércoles vamos a ver síndromes de larvas migrantes y fasciola, con lo cual terminaríamos el temario del segundo parcial y ya estamos listos para dar el parcial. ¿De acuerdo? Hoy vamos a hacer un brief de lo que es la parte de las otras tenias menores, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos que hacer mención a tres céstodos que son de importancia, más allá de lo que es Aginata, Solium, y también hemos visto Echinococcus en esta cátedra. Vamos a compartir unos apuntes que nos van a servir para poder guiarnos en las actividades, ¿ok? Muy bien. Ok, entonces vamos a hablar de dos elementos centrales. Uno es el tema de las iminolitiasis. Las iminolitiasis son teniasis producidas por dos tenias. Una es Iminolepis nana y Iminolepis diminuta. Ahora, un elemento básico para poder entender esto y que suele confundir a las personas es que diminuta se refiere a algo que es pequeño, pero nano es algo que es aún más pequeño. Entonces, estas dos tenias, a diferencia de Saginata o Solium, que suelen ser tenias que miden 6, 7, 8 metros, estas son tenias pequeñas, pero la más pequeña de esta no es diminuta, es nana. Recuerden, etimológicamente, nanos es algo muchísimo más pequeño. Cuando tú tienes algo que es pequeño, pero todavía visible a simple vista, puedes decir que es algo diminuto. Pero si es mucho más pequeño que eso, utilizas la palabra nano, ¿de acuerdo? Y el otro que corresponde a otro grupo de céstodos que corresponde a la dipilidiasis, que está más emparentada con Echinococcus que con las tenias como tal. Y de entre de estas tenemos Dipilidium caninum como su principal representante, y cada una de estas va a tener diferentes procesos, pero algunos elementos que en conjunto nos pueden ayudar a entender cómo se desarrollan estas teniasis. Nana es más propia de los humanos, diminuta es más propia de roedores y Dipilidium caninum es más propio de los perros. Vamos a ver primero las características morfológicas. En las características morfológicas, recuerden que todas las tenias tienen el estróbilo y tienen la escólex, ¿de acuerdo? Y sus proglótides. Entonces, en este caso, si hablamos de lo que es la parte del escólex, ¿de acuerdo? Esta van a tener diferencias. En el caso de Minolepis nana y diminuta, esta forma redondeada de la cabeza, vamos a ponerla en pedacito como está aquí, ¿de acuerdo? Esta forma redondeada de la cabeza es importante, pero hay una diferencia. El caso de Minolepis diminuta, que suele ser más benevolente, tiene solamente ventosas como sistema de sujeción. En cambio, Minolepis nana va a presentar, además de las ventosas, una corona de ganchos, similar a Tenia solium, ¿verdad? En cuanto a la parte del estróbilo, esta, en el caso de Minolepis diminuta, puede medir de 20 a 60 centímetros. Es una tenia pequeña. Pero fíjense que Minolepis nana apenas alcanza los 4 centímetros como máximo. Es decir, estamos hablando de un gusano del tamaño más pequeño que su pulgar, ¿no? Es decir, es una tenia muy pequeñita, por lo tanto no esperen que sea muy ancha. Esta sí tiene el espesor de un tallarín, algo pequeñito, ¿de acuerdo? A diferencia de diminuta que puede alcanzar 20 o 60 centímetros. Dipilidium caninum, esta tiene características muy especiales, totalmente diferentes a las otras. Su cabeza es de una forma más romboidal, ¿sí? No es redondeada como el resto de las tenias. Y no tiene una corona, tiene muchas líneas de coronas de ganchos y tiene también un proceso de sugestión por ventosas, por 4 ventosas. Entonces, en términos morfológicos, puedo entender de que diminuta tiene ventosas como Saginata, es más benevolente,
Inanna se parece un poco más a Solium porque tiene ventosas y corona de ganchos. Caninum, en cambio, es totalmente diferente. Es una forma romboidal con varias coronas de ganchos. En cuanto al tamaño, la más pequeñita de todas es Seminolepis nana, 2 a 4 centímetros. Diminuti caninum pueden medir de 20 a 60 centímetros. Y Dipylidium caninum también es bastante diferente. Recuerden que esta es de los perros, igual que Echinococcus. Y si recuerdan, la tenia de Echinococcus no son totalmente planos, parece más como si fueran ahí unas bolas, ¿verdad? En el caso de Dipylidium caninum, que es pequeña, cada proglótide tiene esta forma como si fueran granos de arroz. Así que mientras las tenias las solemos distinguir como si fueran un tallarín, en el caso de Dipylidium es más como si fueran arrocitos conectados, un arroz pequeño al lado de otro arroz, de otro arroz, de otro arroz que están conectados, y esa forma es muy característica. El paciente puede traer un pedazo de esto al consultorio y cuando eliminan el gusano interno también van a ver. Recuerden que la parte del escólex es pequeña, del tamaño de la cabeza de un alfiler, son pequeñitos, ¿de acuerdo? Y no siempre es fácil de distinguir estos a simple vista. Sin embargo, con el uso del celular que puede ampliar fácilmente una imagen, van a poder encontrar esto de una manera muy fácil. En cuanto a la morfología de los huevos, porque estos solamente vamos a verlos en estos dos estadios, en su forma de adultos y en su forma de huevos. No es que tengan una etapa larvaria, sí la tienen, pero no es de interés médico y no nos va a servir en el proceso diagnóstico. En el caso de los huevos de Minolepis nana y de Minolepis diminuta son similares, son idénticos, ¿de acuerdo? Si me permiten, vamos a dibujar aquí para que podamos tener clara esta idea. En el caso de Minolepis diminuta, el huevo es bastante grande. Caigo. Es bastante más grande, redondeado, como todas las tenias con dos membranas. ¿Sí? En la membrana interna vamos a ver unas especies como de ganchos, que es parte del tema del escólex, y después es totalmente límpida. Y tiene un color cobrizo, es de color cobre, medio naranja, amarillento, cobrizo, ¿de acuerdo? Es un color cobrizo. Vamos a ver si encontramos aquí un color cobrizo. Muy fuerte. Ya, ahí. Más de esta tonalidad. ¿Sí? Entonces es un huevo bastante grande y que tiene estas estructuras y después es bastante limpio, es bastante transparente. En cambio, Minolepis nana parece más una moneda de 10 centavos de las plateadas. La diminuta es más como una moneda de 10 centavos de cobre. Esta es más plateada, ¿de acuerdo? Es plomiza. Tiene también las dos membranas, pero tiene estas estructuras que están aquí. Las voy a borrar para que podamos distinguir, ¿de acuerdo? Si hago esto, claramente paremos estar ante la presencia de un mismo huevo como de Minolepis diminuta, solo que es más pequeño y es de color plomizo. La gran diferencia es que esta tiene dos cuerpos llamados cuerpos polares porque están uno opuesto al otro y de este salen unos filamentos que le dan su forma característica. ¿De acuerdo? Y es así como podemos distinguir. El huevo es de buen tamaño, pero es más pequeño que el de diminuta. Más o menos la mitad de un huevo de diminuta. ¿Qué pasa con el huevo de Dipylidium caninum? Bueno, si pienso en Dipylidium caninum, ¿de acuerdo? Esta vamos a borrar, vamos a volver a dibujarlo para tener claro. Es también de color cobrizo, ¿de acuerdo? Y se asemeja mucho, al huevo de Taenia solium, redondeado, con una doble membrana, de tal forma de que parece una membrana mucho más gruesa, como si fuera una moneda cobriza, de las de 10 centavos de cobre, y en su interior el tema de los ganchillos del escólex, ¿de acuerdo?
Así que el huevo de Tenia solium es idéntico al de huevo de Dipylidium caninum. Son idénticos. Por microscopía no son distinguibles el uno con el otro cuando están en su forma individual. Sin embargo, Dipylidium caninum, en esa su forma como arroz que tiene cada proglótide, elimina no un huevo, elimina un saco, ¿sí? Un saco. Y dentro de este saco están apelmazados estos huevos, de tal forma que cuando yo veo bajo el microscopio, no suelo encontrar un huevo solo, sino encuentro un saco lleno de huevos. Esto es la manera en la que se distingue el huevo de Taenia solium con el huevo de Dipylidium caninum. ¿De acuerdo? Así que bueno, morfológicamente recordemos. 20 a 60 centímetros, Hymenolepis diminuta, Dipylidium caninum. Mucho más pequeño, la más pequeña de todas las tenias, Hymenolepis nana, 2 a 4 centímetros. Segunda característica importante, en el caso de lo distintivo, el Scolex de Tenia nana tiene corona de ganchos y ventosas. Diminuta tiene solamente ventosas. Y Dipylidium tiene forma romboidal con ventosas y no una, sino varias coronas de ganchos. En cuanto al huevo, grande, de color cobrizo naranjado, bastante limpio y solamente con dos membranas, y Hymenolepis diminuta. En color plomizo, más pequeño, con cuerpos asteroideos o polares, con filamentos polares, eso es Hymenolepis nana. Y si el huevo es indistinguible en forma solitaria con el de Taenia solium, ese es Dipylidium caninum. ¿Y cómo lo diferencio? Porque este puede estar dentro de sacos llenos de huevos. El ciclo de vida de todos estos es muy sencillo. En el caso de Hymenolepis nana y de diminuta, los procesos tienen algunas pequeñas variaciones. Nana es el más adaptado al humano, es el más propio de los humanos, ¿de acuerdo? Su huevo, que se elimina en las heces, es un huevo ya infectante en las heces. Por lo tanto, esto puede generar los ciclos ano, mano, boca, procesos de infección como tal. Denme un segundito, por favor.
Perdón, disculpe, una pequeña interrupción. Volvamos entonces a la actividad. ¿Me confirma si estamos otra vez en pantalla? Sí, Doc. Ok, entonces lo que tenemos es lo siguiente, tenemos los ciclos de autoinfección que son posibles en Immunolepis nana. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque Immunolepis nana, al ser el más adaptado al ser humano, puede ser de infección y de transmisión directa. Eso va a implicar que de estas tres tenias, la más común de encontrar va a ser Immunolepis nana. Asimismo, a diferencia de otras tenias donde suelen ser solitarias o hay pocos ejemplares, en este caso Immunolepis nana puede generar múltiples infecciones. Entonces, si una persona genera este proceso de infección ano, mano, boca, uno adquiere así la tenia, pero esta tenia bota muchos huevos, los cuales, si la persona no tiene buena higiene, puede autoinfectarse y al autoinfectarse puede llevar a procesos de hiperinfección. Como saben, en el caso de las parasitosis, el grado de la clínica está directamente relacionado a la cantidad de parásitos. En el caso de Dipiridium y en el caso de Immunolepis diminuta, donde no hay estos ciclos de hiperinfección por ciclos de autoinfección, se asume que el número de parásitos va a ser muy pequeño y casi siempre son asintomáticas. Son hallazgos en el laboratorio. En cambio, Immunolepis nana es la única que va a poder darnos clínica por esos ciclos de autoinfección que nos llevan a hiperinfección, aunque siendo un gusano pequeño y que no genera daño general, solamente vamos a tener una sintomatología bastante leve, más como una molestia inespecífica, más que una clínica propia. En el caso, por lo tanto, de Immunolepis nana, a consecuencia de esto podemos encontrar dispepsias, diarreas, y es la única que en raras oportunidades puede llevarnos en forma crónica incluso a una desnutrición, principalmente en niños pequeños, menores de 6 años. Diminuta, a diferencia de Immunolepis nana, y de manera similar con Diperidium caninum, no se transmite de manera directa. No es como nana, que es huevo, listo, te lo tragaste y ya estás infectado. El huevo debe pasar por un reservorio y estos huevos en realidad no quieren llegar al humano, quieren llegar a su verdadero huésped definitivo, que son los roedores, ratones en general y también ratas. Ahora, si ustedes piensan en un roedor que tiene Immunolepis diminuta en su intestino y que elimina huevos, las heces de los ratones están presentes por donde esté el ratón y está infestado en absolutamente todo lado. Lo que pasa es de que estos roedores también pueden estar presentes en lugares donde no hay suficiente higiene y por lo tanto no hay solamente roedores, también van a haber artrópodos. Dentro de los artrópodos hay un grupo especial que son los gorgojos. Estos gorgojos, ¿de acuerdo? Son realmente pequeños escarabajos, los van a distinguir porque tienen su pequeña cabeza, ¿de acuerdo? Un cuerpo más o menos alargado, son pequeñitos, lo que estoy dibujando es grande de hecho, ¿sí? Y estos son en realidad coleópteros, son un tipo de escarabajos. Entonces aquí tienen, debajo está su abdomen y donde salen sus extremidades. Y estos pequeños escarabajos, estos pequeños gorgojos, que los van a encontrar ustedes principalmente en granos. Si ustedes han preparado pipocas en forma casera y han visto que en el maíz, antes de ponerlo al sartén con el aceite, estos tienen agujeros y están cavados como si les hubiesen taladrado, ese es el gorgojo. El que se encarga de hacer eso son los gorgojos. ¿De acuerdo? Se invaden básicamente maíz es su predilección, pero también pueden invadir avena y otro tipo de cereales. Y estos gorgojos se comen de todo. Entonces imaginemos un lugar con un depósito que no está conservando las cosas de la manera más higiénica y hay presencia de roedores y también de gorgojos. Como los ratones defecan mientras van comiendo y en todo lado, los gorgojos pueden quedar infectados a partir de las heces de los roedores, porque estos no son tan exigentes, cualquier cosa es buena para comer, así que al consumir las heces de los roedores, esos quedan infectados. En su interior
se genera el estado cisticercoide, la larva. Y cuando los roedores se comen el maíz y dentro había un gorgojo, también se comen al gorgojo y de esta manera llega el gorgojo al intestino del roedor, liberando en su interior el estado cisticercoideo, la larva. Y esta larva llega al intestino del roedor. ¿De acuerdo? En este proceso, los humanos somos un accidente. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo? Beh, básicamente cuando consumimos algún alimento de estos tipos que están contaminados con gorgojos sin darnos cuenta y terminamos generando una ingestión de este parásito, de este helminto. Por lo tanto, no es muy frecuente, lo vamos a ver principalmente en niños pequeños que se llevan alimentos a la boca de todo tipo. Si ustedes tienen hermanitos pequeños, quizás alguno ya sea padre, o sobrinitos de menos de 2 años, todo lo que encuentran se llevan a la boca. Y esto puede estar casi siempre hasta los 4 o 5 años como máximo, cuando ya empezamos a tener un mejor control de qué llevamos a la boca. Esa fase psicológica que se conoce como fase oral hace de que sean muy propensos a meterse cualquier cosa a la boca, incluyendo insectos, maíces, arroces, cualquier elemento que pueda estar con gorgojos y al consumir esto terminan infectados. El número de parásitos que va a haber suele ser muy escaso, unos cuantos, y en general se considera asintomático. Tenemos finalmente a Dipilidium caninum, ¿de acuerdo? Y en Dipilidium caninum tenemos a una tenia que es propia del intestino en su forma adulta de los perros. Y el humano se convierte en un huésped accidental. En este caso, los perros van a eliminar en sus heces llenas de huevos, ¿de acuerdo? Y estos huevos pueden quedar alrededor de la región perianal de los cánidos. Y si este cánido tiene pulgas, estas pulgas, piojos, etcétera, etcétera, que si ustedes han tenido algún perrito y han visto infestado de pulgas, se habrán dado cuenta que las pulgas tienen predilección o por la cara o por la región justamente perianal, que es la más peluda en muchas de las especies de razas de perros, ¿de acuerdo? Así que cuando esto ocurre, estas pulgas terminan accidentalmente infectadas con los huevos y en su interior tenemos el estado intermediario, ¿de acuerdo? Y cuando un humano accidentalmente termina comiéndose una pulga, es cuando ocurre la infección accidental con Dipilidium canino. Y ustedes dirán, ¿quién se comería una pulga? Pues en muchos lugares la gente tiene la costumbre de quitarle las pulgas a sus perros con las manos y aplastar a la pulga entre sus uñas. Y estoy seguro que si ustedes han tenido perros o gatos que han tenido pulgas, en alguna oportunidad han hecho ese proceso, atrapar a la pulga y aplastarla entre las uñas. ¿Qué es lo que sale? Todo su contenido y tenemos ya los dedos infectados. Y de ahí a llevarse a la boca es solamente un accidente. También se ha descrito y también ocurre, sobre todo en las regiones rurales, que las personas matan a los piojos y a las pulgas entre los dientes. Y al aplastarlos entre los dientes liberan su contenido en la boca y terminan infectados accidentalmente. Una vez más, la posibilidad de infección es bastante baja y siendo bastante baja, lo que nos va a generar este proceso es una parasitosis con muy pocos individuos en el intestino humano, por lo cual suelen ser asintomáticas. En conclusión, Immunolepis diminuta y Dipilidium caninum son asintomáticos, no dan clínica, son hallazgos accidentales en laboratorio. A diferencia de Microlepis nana, que es más propia y mejor adaptada al humano, la cual puede infectar no solo al humano, también puede infectar a otras especies animales, pero es más propia del humano y esta sí, por el ciclo de autoinfección, puede llevar a hiperinfecciones que lleven a dispepsias, malestares, dolores inespecíficos y desnutrición, en especial en niños pequeños.
El diagnóstico se puede hacer porque la persona trae el gusano adulto o parte del gusano adulto, ¿sí? El estróbilo completo según haya logrado eliminar, pero recuerden que a diferencia de tenia saginata, donde suele haber una sola tenia en todo el intestino, en este caso puede haber una multitud de parásitos, de gusanos, así que haber eliminado a uno no significa que no pueda haber otros en su intestino. Y claro, si una vez se infectó de uno, puede infectarse más de una vez. En el caso de Dipilidium caninus, recuerden que la forma de su estróbilo en granitos de arroz, como si fueran granos de arroz, es característico. También estos granitos de arroz tienen capacidad cuando están unidos en cadenita a moverse. Así que las personas ven en sus heces como granos de arroz que se mueven y eso suelen traer al consultorio, ¿sí? Así que ese movimiento nos hace recuerdo a tenia saginata, que también puede tener movimiento, pero la forma es diferente. También se puede realizar estudios de copro o seriado que van a permitir identificar los huevos, que ya hemos dicho si es de color plomizo con cuerpos y filamentos polares o esteroideos, como se denomina, es nana. Si es más grande de color naranja cobrizo, diminuta. Y si se parece a Tenisolium pero en sacos, es Dipilidium canino. El tratamiento, como en todas las teniasis, puede utilizarse praziquantel, también nitazoxanida, que es bastante útil para poder eliminar. La única elemento que debemos analizar en esto es iminolepisnana, que como hay ciclos de autoinfección, necesito repetir el tratamiento al menos 2 semanas después. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy el praziquantel o le doy la nitazoxanida o cualquier otro antihelmíntico y elimina y se deshace de los adultos, pero podría haber ingerido antes huevos y tener estados larvarios que todavía no van a ser afectados o en el proceso de eliminar a los adultos se van a liberar grandes dosis de huevos y la persona, si no tiene suficiente higiene, podría autoinfectarse. ¿Por qué hacerlo a las 2 semanas? Porque estos requieren más de 2 semanas para madurar y poder volver a producir huevos. Si yo doy el tratamiento un mes después, es posible que esas tenias ya han liberado huevos y ya otra vez ya tenemos un nuevo ciclo de autoinfección. Por lo tanto, para evitar esto, en el caso de Minoletis nana, se hace el tratamiento en repetición a las 2 semanas. Con eso creo que hemos terminado. ¿Hay alguna duda o pregunta? No, si no hay nada, esto es un tema muy sencillo. Nos vemos entonces el día miércoles en el día que terminaremos el temario y también para el miércoles sacaremos ya el temario para el tercer parcial.